Muy buenos días. Por alguna extraña razón, el título de esta mañana iba a ser Victoria. Sin embargo, el Señor me entregó una visión y por eso el título de esta mañana es Visión. Y quiero pedirles por favor que me acompañen al libro del profeta menor Habacuc. Es muy fácil de encontrar, está exactamente después de el profeta Nun y antes de Sofonías. O sea, muy sencillo. ¿Hay alguien aquí que no tenga Biblia? Bueno, que no sea una persona que le hayan dado Biblia y que no la traiga, no significa que no tenga, ¿no? Es que algunos se la llevaron y la colocaron de recuerdo en la casa, o abrieron el Salmo, ¿cuál? El Salmo 23 o el 91 y ahí la tienen abierta. Pero la Biblia hay que traerla. Pero hay alguien que nunca haya tenido una Biblia aquí. Levante la mano. Todos la tienen, excepto... Ok, bueno, hoy mismo te vamos a solucionar eso. Y qué bueno, felicitaciones a todos los que trajeron su Biblia. Es como, imagínense uno ir a la guerra y no llevar el arma. Dice en el libro de Habacuc, en el capítulo 2, en el versículo 2. ¿Lo tenemos, iglesia? Habacuc, capítulo 2, versículo 2. Pongámonos de pie, vamos a leer la palabra de Dios, iniciemos con esta palabra. Y el Señor me respondió, escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas, para que pueda leerse de corrido, pues la visión se realizará en el tiempo señalado, marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Volvámosla a leer. El Señor me respondió, escribe la visión y haz que resalte claramente en la tabilla, para que pueda leerse de corrido, pues la visión se realizará en el tiempo señalado, marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Padre, te damos gracias esta mañana, Señor. Gracias, gracias, gracias porque nos das el privilegio de reunirnos en tu nombre, Señor. Gracias por la vida de cada una de las personas que se ha dispuesto para ti, Señor. Yo te ruego que tu bendición esté sobre tu iglesia, Señor. Te entregamos este tiempo. Te pedimos, Señor, que tu palabra hable directo y claro a nuestro corazón, como solo tú puedes y sabes hacerlo, Señor. Te entregamos toda nuestra vida, nuestras circunstancias. Solo tú sabes lo que hay en el corazón y en la vida de cada uno de nosotros. Y te pedimos, Señor, que obres y hagas algo extraordinario. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Yo de mi parte, Señor, te entrego mi vida, mi corazón, mis labios, te entrego todo mi ser. Te ruego, Señor, que me limpies y me permitas ser un instrumento útil y agradable a ti. Te lo pido en el glorioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien. Dice que pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Hablemos por un momento qué es una visión. Si tú buscas en el diccionario qué es visión, el diccionario te va a decir que es una de las más hermosas creaciones de Dios cuando permite
que las luces entren por tu retina y se genere toda esa eh, química y gama de cosas que te permiten ver, ¿sí? Entonces, claro, si tú tienes la visión, puedes ver las aves. No sé si has tenido la oportunidad de en las mañanas fijar tu mirada en las aves cuando llegan a tomar alimento de la flor, cuando llega el colibrí. A mí me encanta el colibrí porque él queda suspendido en el aire de una manera extraordinaria y empieza a sacar el néctar y de repente saca el pico y se mueve de manera perfecta hacia otra flor y vuelve y queda suspendido y sigue sacando. Con la velocidad que mueven las alas, pues, no sé, intenta hacerlo por 5 minutos y terminas en terapia. Pero espectacular, sí. Y como las aves cantan, eso es un regalo que Dios nos regala, poder ver todo eso, poder ver un atardecer, un amanecer, la naturaleza, el esplendor y la majestad de Dios. Pero hay una visión que es la visión divina. Y la visión divina tú la recibes cuando tienes un encuentro con Dios. Y cuando tienes un encuentro con Dios, Dios te regala una visión que te permite saber cuál es el propósito que Dios tiene con tu vida. Y entonces tú de repente empiezas a tener un vínculo con Dios y Dios te muestra, voy a usarte, voy a hacer de ti una nación santa, una nación, ¿no? Y quizás tú eres soltero o solterón o soltera, ¿sí? Y sin hijos, sin pareja, sin nada, y sin hacer de mí una nación. Pero Dios va a hacer algo especial. Dios lo anuncia. Y la palabra nos dice que la escribas y haz que resalte. ¿Por qué necesitamos que la visión resalte? Porque nosotros necesitamos que esa visión esté siempre presente. Porque durante nuestro caminar vamos a encontrar muchos distractores que no van a permitir que nosotros podamos ver la visión, tenerla presente y, por lo tanto, avanzar para su cumplimiento. Es necesario que resalte, ¿sí? Que pueda leerse, pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Los tiempos de Dios son los tiempos de Dios, son perfectos. Para nosotros, mm, eso parece una eternidad. A veces decimos, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? No sé si alguna vez le ha dicho al Señor, ¿hasta cuándo? Pero para Dios el tiempo es absolutamente relativo. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. ¿Cuál es la visión que Dios te ha dado? ¿De qué manera Dios te ha proyectado? No importa que tengas 17, que tengas 15, 14, que tengas 50, 60. No importa la edad que tengas. Si Dios te ha escogido y te ha dado una visión, quizás has postergado su cumplimiento. Pero lo que tienes que saber es que hay un propósito de Dios en tu vida. Y de ti depende que ese propósito se pueda cumplir. Y hay muchas cosas que hay en nosotros que no nos permiten que eso se desarrolle en el tiempo perfecto. Por eso es necesario tener claro e identificar los enemigos que tenemos los cristianos. El primer enemigo, evidentemente, es Satanás, que siempre está operando. El segundo enemigo es el mundo que con su mensaje todo el tiempo nos está vendiendo cosas que son totalmente contrarias a la visión del cielo. Y el mundo te incita al trago, te incita a la droga, te incita al desorden,
te incita a la rebeldía, a la envidia, a la lujuria. El mundo todo el tiempo trabaja en tu mente. Y ahora con las redes sociales eso es impactante. Pero el otro enemigo requiere de más cuidado porque ese enemigo está dentro de ti y es tu naturaleza pecaminosa. Entonces, tienes que luchar con tu naturaleza, tienes que luchar con tus costumbres. Hay cosas que tradicionalmente se hacen y que se conciben que están bien, que son normales. No significa que estén bien. La gente las ha normalizado, pero están en contra de la palabra de Dios. Pero tú terminas haciendo esas cosas y creyendo que las estás haciendo bien. Entonces, ¿qué impide que esta visión se pueda cumplir en nuestras vidas? El otro aspecto es que nosotros normalmente estamos insatisfechos con lo que tenemos. Y claro, cuando si yo tuviera, si yo pudiera, entonces, y solo entonces, esto sería una realidad. Sí, le voy a servir al Señor cuando yo ya tenga casa, carro, vinca y beca. Sí, le voy a servir al Señor cuando se me solucionen los problemas económicos. Le voy a servir al Señor cuando se me acaben los problemas de salud. Voy a hacer las cosas que Dios ha puesto en mi corazón bajo estas circunstancias. ¿Sí? Cuando mi esposo cambie, cuando mis hijos se enamoren de ti, cuando tú me des lo que te he pedido por años. Bueno, mil cosas, porque no estás contento. Esto me llevó a pensar en un hombre campesino que tenía una parcela y en la parcela tenía su lago, árboles, su casita y tenía sembrada muchas cosas, animales, y de ahí él sacaba lo que necesitaba para su sustento. Pero dijo, no, estoy aburrido de cultivar, de ordeñar, de recoger huevos. Estoy aburrido. Ese manantial que tengo ahí ya me tiene aburrido, esos patos. No, 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 no. Quiero vender la finca. Y entonces había un vecino de él que era artista, que era un poeta, y le dijo, yo no sabría cómo publicar un aviso, hágame un aviso para yo vender mi finca. Y el poeta le escribió, vendo un pedacito de cielo, adornado con las mejores flores, bañado con las más cristalinas aguas, enmarcado por los más hermosos paisajes. Y el artista, pues, le dio el aviso, pero el artista, como son los bohemios, se fue. Y volvió tiempo después, pero mucho tiempo después. Y cuando llegó, encontró ahí al campesinito en su parcela. Y lo encontró feliz. ¿Y usted qué? ¿No vendió? Ese aviso era para vender. Y dijo, no, yo después de que vi el aviso me puse a pensar en lo que tengo. Yo cómo voy a desprenderme de tantas cosas maravillosas. No, 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 no. Y si tú haces un análisis de lo que tienes, quizás tienes mucho, pero ponemos nuestra mirada en lo que nos falta. Ponemos la mirada en el vaso medio vacío y no en el vaso medio lleno. Y siempre está el pero, siempre está la condición. Debemos trabajar en ser agradecidos, en valorar lo que hay, en mejorarlo. Porque de esa manera ya no condicionaríamos para que se cumpla la visión. Vemos los dones de otras personas, pero no vemos los dones propios. ¿Qué te ha dado Dios?
¿Qué te ha regalado el Señor? ¿Qué has hecho con lo que Dios te ha dado? Si hicieras un balance honesto en este momento, ¿estás perdiendo tu tiempo? Pues es el momento de recuperar la visión que Dios te entregó y avanzar hacia su cumplimiento. Avanzar hacia su cumplimiento. El miedo opaca la visión. Y un elemento muy importante que nos afecta es el miedo. Y el ser humano, por naturaleza, tiene, contrario a la fe, el miedo. Porque la fe te hace creer firmemente. No importa lo que estás viendo o lo que no estás viendo, tú tienes fe. Pero el miedo no te deja avanzar. Es más, el miedo te hace ver cosas que no hay. No sé si a ustedes les pasó cuando eran niños. A mí me pasó. Nosotros vivíamos en una casa grande. Había una lámpara en la habitación y obviamente la lámpara se mecía por el viento. Pero mi hermano, uno de mis hermanos, se quedaba mirando la lámpara y decía: ahí se puede ver. Anda rondando. Está cerca. Y yo no sé si eso tuvo efecto en mis otros hermanos, pero en mí era terrible, porque si yo tenía que ir al baño, yo en el baño solo pensaba: me va a salir esa cosa. Y yo prendía todas las luces o le decía a alguien que me acompaña: alguien acompáñeme, espéreme afuera. Y si iba, llegaba y eso medio hacía y corría, no sé qué, por el pasillo me abrazaba y uno llegaba a imaginarse que ahí estaba eso. No sé, creo que fue al único que le pasó. Sí, seguramente. Pero no existía, nunca existió. Pero ese temor lo sembró un comentario que para él fue un juego. Él no sabe cuánto marcó mi vida con ese juego. Me llenó de sustos y de temores. ¿Cuántos temores hemos creado nosotros? Temor a ser feliz, temor a casarse, temor a tener un hijo, temor a enfermarse. Hay gente que le da miedo hasta tener plata. Mejor no tengo porque si tengo me atracan. Temores. El temor te quita, opaca tu visión y afecta tu fe. El temor afecta tu fe. La manera como el enemigo se apodera de ti es a través del temor. Y hay gente que opaca su fe porque sí tiene el temor de que a mí no me quieren. No sé si a ustedes les pasó, es que en mi caso es particular porque nosotros éramos 8 hermanos. Y cuando servían el almuerzo, quizás alguno miraba las presas. Y si veía que había presas más grandes que la de él o la de ella, decía: claro, como quieren más a mis hermanos. No sé si a alguno de ustedes le pasó. Ahora, si son hijos únicos, pues estaban hechos, les servían la mejor presa. Pero los que tenemos varios hermanos, no funcionaba de esa manera. Temores, temor al fracaso. ¿Y si no me salen las cosas? Y mire, ya me envejecí y no hice nada. Pero esos son simplemente temores. Simplemente temores. Dice en el Evangelio de Mateo en el capítulo 8, en el versículo 23. Luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban el barco. Pero Jesús
Estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos, que nos vamos a ahogar. Hombres de poca fe, les contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Ni siquiera dice por qué tienen miedo, ¿por qué tienen tanto miedo? Y aquí resalto dos cosas: poca fe, tanto miedo. ¿Cómo está tu nivel de fe? Examina tus temores. ¿Tienes temor de que hoy estamos a primero, hoy estamos a 2, ¿no? O sea, entre mañana es festivo para los que están endeudados, qué alivio, ¿no? Pero entre el martes y el miércoles hay que pagar arriendo. Amén. Hay que pagar los servicios, ¿sí? Hay que pagar los compromisos que tenga, nómina. Entonces, ¿cómo están tus temores? ¿Qué mueve tu vida? ¿Tu fe o tus temores? Hombres de poca fe. Fíjese que Jesús se levantó, reprendió el viento y las olas, y todo quedó totalmente tranquilo. ¿Jesús está en tu barca? Yo sé que cuando estamos en tormenta, no es fácil pensar eso, ¿no? Él está en mi barca, me relajo. No, pero si tú sabes que está en tu barca, aunque no estés relajado, tienes la certeza, la tranquilidad de que Él está ahí y que obrará y que no permitirá que el agua inunde tu barca y que te hundas en ella. Pero tienes que tener esa certeza, porque de lo contrario terminas gritando, Señor, sálvanos. No te preocupa que nos ahoguemos. Pero esa no está en la visión que Dios te dio. ¿Cuál fue la visión que Dios te dio? Te pondré en lugares de honor, predicarás a las naciones, bendeciré tu casa, tu descendencia será bendita, nada te faltará, yo te protegeré, yo voy delante de ti. No tienes que pelear, yo peleo por ti. Si vienes a mí, yo te sanaré. Te tengo un lugar guardado en el cielo. He ido a prepararlo, un lugar de honor. Esas son las promesas, forma parte de la visión. Pero, ¿qué estás pensando? Muchas veces hablamos de Dios. Incluso hablamos de pasajes bíblicos. Hay algunos que ya son unos tesos y conocen la Biblia y te mencionan todos los pasajes. Pero hay una frase que dice, no me hables de tu Dios. Muéstrame a tu Dios en tu vida. Y solamente podemos mostrarlo si vivimos en fe. No hay una palabra que diga que no vamos a pasar por situaciones difíciles. Tampoco hay una palabra que diga que ya superamos todo. No, la palabra dice, en este mundo sufrirán aflicciones. Pero no se preocupen, yo he vencido al mundo. Pero sufriremos las aflicciones, pasaremos por tiempos difíciles. Habrán tormentas, porque el hombre prudente construyó su casa sobre la roca, y el hombre insensato la construyó sobre la arena.
La palabra dice que a los dos, de manera idéntica, les vino la lluvia, les vino la tormenta, les vino los fuertes vientos. Aclara que el que construyó su casa sobre la roca no le pasó nada, pero el que la construyó sobre la arena, grande fue su ruina. Mateo 7:24. ¿En qué estás cimentando? ¿Sobre qué estás cimentando? ¿Cómo está tu visión? Avanza hacia su cumplimiento. Para el cumplimiento de la visión divina, porque aquí no aplica la visión de tendré la mejor panadería del barrio. No, aquí aplica la visión divina. Dios abre caminos. Dios abre los caminos. Pareciera que no, pero Dios abre los caminos. A veces creemos que nosotros abrimos los caminos y no es verdad. No es verdad. Lo que nosotros abrimos posiblemente nos lleve a muchas dificultades. Dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, dice: escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Conozco tus obras. Mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. Voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos pero en realidad mienten, vayan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de la tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Vengo pronto, aférrate a lo que tienes, para que nadie te quite la corona. Al que salga vencedor lo haré columna del templo de mi Dios, y ya no saldrá jamás de allí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de Dios, y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. He abierto una puerta delante de ti que nadie puede cerrar. Dios ya abrió una puerta. Solo tienes que avanzar. Pero te quedas paralizado en una actitud que no te permite avanzar y vas a estar ahí procrastinando, dejando de hacer lo que Dios quiere que hagas, impidiendo que se cumpla el plan perfecto que Dios tiene para ti, que se lleve a cabo la visión que Dios te regaló, la que Dios colocó sobre ti, sobre tu casa. O sea que en primer lugar Dios abre caminos. En segundo lugar, Dios nos guarda de las dificultades. Vamos al Salmo 46. Dice en el Salmo 46, en el capítulo 46, versículo 1: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas,
ante su furia retiemblan los montes. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, la santa habitación del Altísimo. Dios está en ella, la ciudad no caerá. Al rayar el alba, Dios le brindará su ayuda. Se agitan las naciones, se tambalean los reinos. Dios deja oír su voz y la tierra se derrumba. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Pase lo que pase, pase lo que pase, Él nos guarda. Él dice que su ciudad, la que baja para su pueblo, está bajo su protección. Entonces, Él nos guarda, nos abre los caminos, nos guarda las dificultades. En la tormenta, Él está trabajando. Acompáñenme, por favor, al libro de Isaías, en el capítulo 41. Dice en el versículo 10: así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Bueno, no sé, préstame atención. Esta mañana llegaste acá con alguna dificultad, con alguna incertidumbre, con alguna tristeza, con una gran preocupación. ¿Te sientes inseguro? Pues déjame decirte, imagínate, mira tu mano derecha, mírala, mira tu mano derecha, mírala. ¿Cómo ves tu mano derecha? ¿Es poderosa? Bueno, ahora piensa en la mano derecha de Dios. El Rey de Reyes, creador de todo el universo, la mano de Él. Él dice, te sostendré con mi mano victoriosa. Es la mano de Dios la que te va a sostener. Alguien se echó crema. Vio la mano y dijo, uy, me hace falta crema. La mano de Dios te va a sostener. No necesita crema. Es poderosa. Quiero que repitas conmigo, por favor. Señor, yo necesito que me hables. Reprendo todo espíritu de estupor y lo echo fuera de mi vida. Declaro que tu espíritu esta mañana está aclarando mi visión. Amén. Entonces, en primer lugar, abre caminos. En segundo lugar, nos guarda de las dificultades. En tercer lugar, en la tormenta, Él está trabajando. En la tormenta Él está trabajando, sí. Y en cuarto lugar, te sostiene con la diestra victoriosa. Dice en el versículo 11, todos los que se enardecen contra ti, ojo, todos. ¿Hay alguien aquí que pueda decir, yo tengo por ahí, creo que tengo un enemigo? ¿Sí? ¿Alguien puede pensar eso? Yo tengo un enemigo. Bueno, si hay alguien que piensa eso, dice, todos los que se enardecen contra ti, sin duda serán avergonzados y humillados. Los que se te oponen serán como nada. Como si no existieran. Aunque busques a tus enemigos, no los encontrarás. Los que te hacen la guerra serán como nada, como si no existieran. Porque yo soy el Señor tu Dios,
que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. No temas, gusano Jacob, pequeño Israel, afirma el Señor, porque yo mismo te ayudaré. Qué bueno, ¿cierto? ¿De qué te preocupas? ¿Entiendes lo que Dios te está diciendo? ¿De qué te preocupas? Porque yo mismo te ayudaré, el Santo de Israel es tu Redentor. Te convertiré en una trilladora nueva y afilada de doble filo. Trillarás las montañas y las harás polvo, convertirás en paja las colinas, las aventarás y se las llevará el viento. Un vendaval las dispersará. Pero tú te alegrarás en el Señor, te gloriarás en el Santo de Israel. ¿Quieres más? Digan amén. Ahí está. No hay nada que pueda acercarse y dañarte, porque el Señor te sostiene con su diestra victoriosa. ¿Recuerda al principio por qué tienes tanto miedo? Ahí está el Señor diciendo quién es. Dice en el libro de Jeremías, en el capítulo 29, Jeremías capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Pero Dios está anunciando que los planes que tiene son de bienestar. Te acuestas y duermes en angustia. Pero Dios ya te dijo que los planes que tengo para ustedes son de bienestar. En eso consiste la fe. En eso consiste la fe. Hay una historia que me tocó el corazón. Quiero compartirla con ustedes esta mañana. Es la historia de la señora Thompson. Dice, al inicio del año escolar, una maestra, la señora Thompson, se encontraba frente a sus alumnos de quinto grado. Como la mayoría de los maestros, ella miró a los chicos y les dijo que a todos los quería por igual. Pero era una gran mentira, porque en la fila de adelante se encontraba hundido en su asiento un niño llamado Gene Stoddard. La señora Thompson lo conocía desde el año anterior, cuando había observado que no jugaba con sus compañeros, que sus ropas estaban desaliñadas y que parecía siempre necesitar un baño. Con el paso del tiempo, la relación de la señora Thompson con Jean se volvió desagradable, hasta el punto que ella sentía gusto al marcar las tareas del niño con grandes tachones rojos y ponerle 0. Un día, la escuela le pidió a la señora Thompson revisar los expedientes anteriores de los niños de su clase, y ella dejó el de Jim para lo último. Cuando lo revisó, se llevó una gran sorpresa. La maestra de Jim en el primer grado había escrito: es un niño brillante, con una sonrisa espontánea, hace sus deberes limpiamente y tiene buenos modales. Es un deleite
estar cerca de él. La maestra de segundo grado puso en su reporte: Jin es un excelente alumno, apreciado por sus compañeros, pero tiene un problema debido a que su madre sufre una enfermedad incurable y su vida en casa debe ser una constante lucha. La maestra de tercer grado señaló: la muerte de su madre ha sido dura para él. Trata de hacer su máximo esfuerzo, pero su padre no muestra mucho interés y su vida en casa le afecta. Pronto, si no se toman algunas decisiones, será grave. La maestra de cuarto escribió: Jin es descuidado y no muestra interés en la escuela. No tiene muchos amigos y en ocasiones se duerme en clase. La señora Thompson se dio cuenta del problema y se sintió apenada consigo misma. Se sintió aún peor cuando, al llegar la Navidad, todos los alumnos le llevaron sus regalos envueltos en papeles brillantes y con preciosos listones, excepto Jin. El suyo estaba torpemente envuelto en el tosco papel marrón de la bolsa de supermercado. Algunos niños comenzaron a reír cuando ella sacó de esa envoltura un brazalete de piedras que le faltaban algunas y la cuarta parte de un frasco de perfume, pero ella minimizó las risas al exclamar: ¡qué brazalete tan bonito!, mientras se lo ponía y rociaba un poco del perfume en su muñeca. Jin Stoddard se quedó ese día después de clase solo para decir: señora Thompson, hoy usted olió como solía oler mi madre. Después de que los niños se fueron, ella lloró por largo tiempo. Desde ese día renunció a enseñar solo lectura, escritura y aritmética y comenzó a enseñar valores, sentimientos y principios. Le dedicó especial atención a Jin. A medida que trabajaba con él, la mente del niño parecía volver a la vida. Mientras más lo motivaba, mejor respondía y al final del año se había convertido en uno de los más listos de la clase. A pesar de su mentira de que los quería a todos por igual, la señora Thompson apreciaba especialmente a Jin. Un año después, ella encontró debajo de la puerta del salón una nota en la cual el niño le decía que era la mejor maestra que había tenido en su vida. Pasaron 6 años antes de que recibiera otra nota de Jin. Le contaba que había terminado la secundaria obteniendo el tercer lugar en su clase y que ella seguía siendo la mejor maestra que había tenido en su vida. 4 años después, la señora Thompson recibió una carta donde Jin le decía que, aunque las cosas habían estado duras, pronto se graduaría en la universidad con los máximos honores y le aseguró que ella era aún la mejor maestra que había tenido en su vida. Pasaron 4 años y llegó otra carta. Esta vez Jin le contaba que después de haber recibido su título universitario había decidido ir un poco más allá. Le reiteró que ella era la mejor maestra y que había tenido en su vida. Ahora su nombre era más largo. La carta estaba firmada por el Dr. James F. Stewart, M.B. Tiempo después, el tiempo siguió su marcha. En una carta posterior, Jin le decía a la señora Thompson que había conocido a una chica y que se iba a casar. Explicó que su padre había fallecido hacía 2 años y le preguntaba si ella accedía a sentarse en el lugar que normalmente está reservado para la mamá del novio. Por supuesto, ella aceptó. Para el día de la boda usó aquel viejo brazalete con varias piedras faltantes y se aseguró de comprar el mismo perfume que le acordaba a Jin a su mamá. Se abrazaron y el doctor Stewart le susurró al oído:
de su antigua maestra. Gracias por creer en mí. Gracias por hacerme sentir importante y por enseñarme que yo podía hacer la diferencia. La señora Thompson, con lágrimas en los ojos, le contestó: estás equivocado, Jim. Fuiste tú quien me enseñó que yo podía hacer la diferencia. No sabía enseñar hasta que te conocí. Las experiencias gratas y desagradables que tenemos a lo largo de nuestra vida marcan lo que somos en la actualidad. No juzgues a las personas sin saber qué hay detrás de ellas. Dale siempre una oportunidad de cambiar su vida. Quizás algún episodio en tu vida opacó tu visión. Quizás han pasado muchos años y no has podido ser la persona que Dios quiere que tú seas. Pero hoy el Señor, como la señora Thompson, te dice lo especial que eres. Te dice que te escogió, que los planes que tiene para ti son de bienestar, que no hay nada que permita que se hunda tu barca y tú con ella, que Él te tiene de su mano, que te sostiene y que no te soltará. Dice en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 8 y 9. Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir sus promesas, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Si la promesa no se ha cumplido en tu vida, aún a pesar de tu edad, aún a pesar del tiempo, es porque Dios ha tenido paciencia para que recuperes la visión y para que esa visión se pueda cumplir en tu vida. No hay nada que Dios haya planeado para ti que no sea excelente. Escribe la visión. Padre, te damos gracias. Gracias por esta mañana, Señor. Gracias por estar en nuestras vidas. Gracias por mirarnos con agrado, aún a pesar de nosotros, Señor. Aún a pesar de ser como Jim y permitir que circunstancias ajenas opaquen la visión, Señor. Pero hoy, por medio de la enseñanza de la maestra Thompson, entendemos que tú eres el maestro que quita todo lo que estorba, que nunca nos has soltado, que independientemente por la circunstancia que hayamos pasado, tú has estado ahí para guardarnos, para protegernos, para cuidarnos. Gracias por afirmar que no nos sueltas, que nos tienes de tu mano y que somos un tesoro para ti, Señor, y que quizás has tenido paciencia para que no se pierda el cumplimiento de la visión. Hoy, Señor, nosotros decidimos avanzar al cumplimiento de la visión, a escribirla, a permanecer firmes, a estar aferrados a ti, Señor, a tener la certeza de que tú nos tienes atrapados en tus manos, Señor, y que no nos vas a soltar, que lo que tú has dicho se cumplirá en nuestra vida y que no hay ningún enemigo que pueda lastimarnos, porque ni siquiera pueden existir, porque el Señor los destruye. Gracias, Señor. Gracias, queremos entregarte este tiempo, pedir, Señor, para que obres de manera especial y se cumpla en la vida de todos y cada uno de nosotros esa visión, la visión del cielo, la visión divina, se pueda cumplir el plan, Señor.
Perdónanos por haber procrastinado, Señor. Perdónanos por no hacer las cosas que tú quieres que hagamos. Perdónanos por mantener el desorden, por vivir distraídos, por dejarnos engañar. Pero nos disponemos para ti, Señor, y nos comprometemos a avanzar hacia el cumplimiento. Oramos, Señor, para que tu bendición sea clara y expedita, para que tu palabra tenga poder transformador. Oramos por todas aquellas personas que lo están viendo en las redes sociales y por todas las que lo van a ver. Y te pedimos, Señor, que toques y transformes vidas de manera contundente, como solo tú puedes y sabes hacerlo, porque tú eres el mejor maestro que hemos tenido, el único, el verdadero. Amén y amén.